Amigos, le damos la bienvenida a una cara conocida, amiga de este programa. Se trata del doctor Javier González, fisiatra, a quien hemos tenido, por suerte, en otras ocasiones en el programa y de nuevo hoy está con nosotros. Doctor González, ¿cómo está? Todo bien, Julio. ¿Usted cómo está? Muy bien, contento de tenerlo acá en el programa de nuevo. Y bueno, amigos, el doctor, cuando yo le pregunté, doctor González, quisiera que pudiésemos conversar sobre un tema en específico, y él me mencionó algo, propuso un tema que me pareció muy interesante, y se trata de la rehabilitación en pacientes con cáncer. Y es porque, doctor, no estamos tan frecuentemente acostumbrados a escuchar rehabilitación en pacientes con cáncer. Oímos más rehabilitación de pacientes con stroke, con otras condiciones quizás de problemas motores, pero con cáncer eso ocurre. Sí, seguro. Y la realidad es que ocurre mucho más, ocurre mucho más frecuente de lo que uno quisiera y verdaderamente nos gustaría que fuera aún más frecuente que eso. Eh, Ujú. con los nuevos tratamientos que hay para el cáncer, ya entiéndase cirugía, inmunoterapia, los tratamientos biológicos, los pacientes tienen una expectativa de vida mayor que lo que se tenía antes. Y eso es fabuloso para esa persona que quizás un cáncer de seno, cáncer de pulmón, algunos tipos de cánceres que eran sentencias de muerte, ahora pueden tener una vida más larga. Pero muchas veces esos pacientes, ya sea como consecuencia del cáncer, como consecuencia de los tratamientos, se quedan con una serie de padecimientos que eso no pasaba antes. Y entonces ahí es donde la rehabilitación juega un rol bien importante, porque no solamente queremos prolongar la vida de los pacientes, sino que tengan una calidad de vida mejor. Ese es el punto. Eso es correcto. Sin duda, ese es el punto importante. Ahora, doctor, ¿en qué se basa la rehabilitación de un paciente con cáncer? Los principios de rehabilitación son muy similares a los principios de rehabilitación en cualquier otro tipo de paciente. Primero queremos conocer a la persona, saber cómo esa persona era funcionalmente antes de padecer de la enfermedad y ver cómo la condición o el tratamiento o todo el proceso ha causado que esa persona tenga un deterioro funcional. Eh, Ejemplo, algunos tratamientos para cáncer, algunas quimioterapias, le pueden causar a los pacientes neuropatía. Y eso algunos de estos pacientes pues tienen mucho dolor, tienen mucha debilidad. Y ahí es donde un especialista en rehabilitación puede ayudar para tratar eso con esos padecimientos. Eh, Otros pacientes si tienen, que de hecho uno de los síntomas que mayormente se reportan en pacientes con cáncer es cansancio. Y Exacto. eso es un fenómeno bien descrito en la literatura, pacientes que tienen cáncer o incluso pacientes que ya han salido, o sea, que ya se encuentran en remisión, muchos de ellos reportan cansancio persistente. Y esos padecimientos, esos síntomas que tiene el paciente son bien importantes que se los comuniquen a, a su médico. Y si uno de sus médicos es el fisiatra, pues ciertamente podemos ayudarlo con muchos de esos padecimientos. Sí, este tema me hace pensar que la importancia de reforzar los equipos multidisciplinarios cuando estamos trabajando en alguna condición de salud, incluyendo el cáncer, por supuesto. Por lo que usted dijo es muy claro, queremos que no solamente se recupere la persona, sino que también se recupere bien y que pueda seguir con su funcionamiento en la vida lo mejor posible. Ahora, doctor, me surgió una pregunta. ¿Estamos hablando de este tipo de intervenciones durante el tratamiento del paciente? Por ejemplo, que esté recibiendo quimioterapia, recibiendo radioterapia en caso que sea así, o estamos hablando de pacientes que ya han terminado su tratamiento para cáncer. Sí, eso es una muy buena pregunta. La realidad es que el fisiatra, si se consulta temprano en el proceso, puede acompañar al paciente durante todo el proceso de su enfermedad. De hecho, ahí existe el concepto de prehabilitación,
que para algunos de estos pacientes que ya uno sabe que van a pasar por una cirugía, que van a tener un proceso de quimioterapia, radioterapia, uno puede comenzar el proceso de rehabilitación desde ese momento, de prehabilitación, en preparación a ese evento. Y durante el tratamiento, sí, hay intervenciones de rehabilitación que se pueden hacer, como por ejemplo mantener al paciente activo, monitorear por el surgimiento de, como dije previamente, de neuropatías, dolor, cansancio. Y cuando los pacientes salen del proceso de los tratamientos, pues si queda algún déficit que podamos atender, pues también podemos ayudar con eso. Importante, sobre todo eso. Después, es que a veces durante el tratamiento el paciente puede quejarse mucho de los llamados efectos secundarios. En algunos casos, a veces no son tan marcados o dura solamente unos días. Y luego, por ejemplo, entre una quimioterapia y otro ciclo de quimioterapia, pues quizás allí me imagino que se dé. Doctor, ¿con cuánta frecuencia realmente se hace este tipo de intervenciones? Me refiero a rehabilitaciones en pacientes con cáncer. Sí, la realidad es que no tanto como quisiéramos, y creo que una gran parte, una gran razón es que no se conoce, no hay muchos especialistas que refieran a sus pacientes a rehabilitación. Entiendo que las nuevas generaciones de oncólogos pues están haciendo lo debido, pero todavía nos falta mucho por educar y concienciar a la población, particularmente a los médicos, que son los que llevan a cabo el proceso de referido. Interesante eso, ¿verdad? Que sean los médicos a veces pero porque quizás no es un concepto que tradicionalmente se haya centrado, y me pareció interesante ese comentario con el que comienza a hablar del tema, porque cada vez, si bien la prevalencia sigue estando, es decir, siguen números altos de aparición de nuevos casos con cáncer, pero la mortalidad disminuye y las personas, por gracias a los tratamientos y al descubrimiento temprano, pues tienen una mayor tiempo de vida, una sobrevivencia. Así que es importantísimo pensar en que queremos que esa persona esté mucho más activa y con mayor calidad de vida. Hay mucho que hacer todavía en ese tema, doctor. Seguro que sí. Y bueno, como dije previamente, gran parte de las intervenciones tienen que ir enfocadas en la educación, en que en que los médicos sepan que existe el servicio, en que los pacientes también sepan que pueden, que el fisiatra tiene un papel muy importante durante todo su proceso de enfermedad. Y porque la realidad es que el fisiatra está acostumbrado a trabajar como parte del equipo multidisciplinario, o sea que muchas veces estos pacientes no solamente necesitan que se les cure el cáncer o que se les atiendan los dolores, necesitan apoyo emocional, referido con psicología, necesitan referido a distintos especialistas, manejo de casos, trabajo social también, que típicamente uno no piensa en estas cosas, pero incluir un fisiatra como parte del equipo multidisciplinario es muy beneficioso para estos pacientes. Por eso, doctor, que cada tanto tiempo nosotros queremos incluirlo en nuestro programa. Así que, y seguirá ocurriendo. Muy agradecido por este rato y este mensaje importante, y sobre todo crear conciencia. Yo pienso que también cada vez más nuestros pacientes están preparados y quizás en algún momento pueden, al tener la información, decir, yo quisiera mejorar esto. ¿Por qué no me refiero a un fisiatra? Quizás actividad física me va a ayudar, o no actividad física, pero intervención en ejercicios físicos programados, etc. Así que también es muy importante que cada vez más nuestros pacientes estén educados y que sepan cuáles son las opciones para transitar mejor por un proceso como, por ejemplo, el del tratamiento de cáncer. Doctor Javier González, fisiatra, un gusto haberlo tenido en el programa. Muchas gracias. Gracias, Julio. Como siempre, un placer.